Rápidamente en nuestras Biblias en la carta de Juan. Estamos en la idea es tener una serie de prédicas de la carta de Juan, que hemos estado viendo estas últimas 2 semanas. Me parece importante que podamos justamente entender lo que Juan se propuso en el contexto de entregar a la iglesia de aquel tiempo. Estamos hablando más o menos de casi al final del primer siglo, o sea, en el año 90. Se cree que Juan escribió estas epístolas o estas cartas, pero básicamente esta carta o tratado, porque no tiene, cuando tú la ves, no tiene uno que escribe la carta y un destinatario. No es como las cartas comunes que aparecen en el Nuevo Testamento, sino que no hay saludos tampoco. Entonces, no parece una carta, sino que parece un tratado que a Juan le interesaba dirigir a las iglesias que estaban en lo que se le conoce como el Asia Menor. Y Juan, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, él tenía a cargo las iglesias que tanto él como Pablo habían fundado, y estaban pasando complicaciones, habían problemas serios, la iglesia básicamente se estaba dividiendo, porque había entrado un grupo de hombres con falsas enseñanzas, y eso es muy recurrente, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y hoy día, cuando veíamos la segunda venida, Mateo 24, lo más que habla Jesús en Mateo 24 es que van a haber falsas enseñanzas y falsos maestros que aún confundirán a los elegidos. Entonces, esto es serio y es delicado, porque vivimos en una era, en un tiempo donde las falsas enseñanzas proliferan, y lo único que han conseguido es desorientar a la iglesia verdadera. Y están circunscritas en medio de la idolatría. Es como que la iglesia evangélica deja al Papa, ¿cierto? Y ya ahora idolatra al obispo o al profeta o al apóstol, ¿entienden? Y también decir que a través de la iglesia siempre ha tenido este problema la iglesia, que son las falsas enseñanzas. Y entonces Juan escribe esta carta. Es una carta circular. La idea que recorriera la iglesia del Asia Menor. No es una carta dirigida, porque no hay a quien se le está dirigiendo, sino que era una carta circular para que la iglesia entendiera la amenaza y cómo afrontarla. Bueno, ya se oró. Y básicamente, para hacer el contexto, estas personas que estaban enseñando falsas enseñanzas negaban primeramente la deidad de Cristo, ¿no? Y eso es basal. Es como que ahora los testigos de Jehová te hablen a ti y te digan, porque así lo creen, que Jesucristo no es Dios. Es una herejía. Entonces esta herejía ya estaba expuesta ya desde a finales del primer siglo. Esto no es nuevo, pero sí es muy sutil. Y si una persona no tiene la sana doctrina, o si un creyente no está justamente adiestrado en la palabra del Señor, va a ser un blanco propicio para el error. Entonces ellos promovían esta enseñanza, que decían que Jesús no vino en carne, no creían en la encarnación de Jesús. Nosotros sí creemos en la encarnación de Cristo, y ellos decían que Cristo, lo que se veía era un fantasma. Eso se llama docetismo. El docetismo es una herejía que estos gnósticos, esta es la palabra, estos gnósticos que se introdujeron en la iglesia enseñaban, estaban confundiendo. Entonces, al final, las falsas enseñanzas, lo único que consiguen o quieren conseguir es confundir a la iglesia verdadera. Entonces, tenemos que siempre estar alertados. Y ellos tenían su propio estándar de espiritualidad, ¿cierto? Para ellos la espiritualidad pasaba porque ellos habían sido absorbidos o habían sido tocados por la luz. Entonces la luz para ellos era una enseñanza, que no era la enseñanza que Juan estaba predicando, que la Biblia enseña, sino que era una luz que les venía directo a ellos.
O sea, aquí una especie de esoterismo, ¿cierto? Una especie de mantra, una especie de una filosofía panteísta. Aquí se entremezclan muchas cosas. Entonces él los confronta y rechaza la actitud de ellos ante Dios o lo que ellos creían de sí mismos, por su conocimiento. Ya no es a través de Cristo que el hombre es salvo, ellos se llama que la salvación no viene únicamente a través de Cristo. O sea, como la Iglesia Católica y la Reforma Protestante, que llevó al monje Martín Lutero a rechazar y a golpear la mesa o la puerta y de una forma molesta rechaza la venta de la indulgencia, que era por el documento, ¿se acuerdan? Uno por el documento que compraba, ya tu alma estaba libre del purgatorio y iba al cielo. Entonces este tema no es nuevo, este tema no es nuevo, este tema viene mucho tiempo atrás. Y bajo esta enseñanza, entre comillas, que tenían estos falsos maestros, venían también una ética, venía una ¿cómo se llama? Una moral, ¿cierto?, que ellos enseñaban. Y Pablo y Juan refuta esta enseñanza. Yo estoy en el capítulo 1, por si acaso, estoy haciendo solamente una pequeña introducción para ir de lleno al capítulo 2, pero me interesa que los que ni vinieron la semana pasada, sí, porque quedan en el aire, puedan tener el contexto. Entonces ellos tenían, aparte que tenían esta enseñanza falsa, tenían una especie de principios. Entonces, por ejemplo, él dice, el versículo 6 del capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ellos decían que tenían comunión con Dios, que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así de directo. Así de directo tenemos que ser y confrontar justamente lo falso, la falsedad. Y también le dije la semana pasada que este era un fenómeno que se daba en la iglesia de aquel tiempo de los gnósticos que estaban afectando a la iglesia, pero llevarlo al plano práctico ahora, a nosotros, que no somos gnósticos, somos presbiterianos. Pero hay gérmenes, hay males que aún nosotros los cristianos tenemos. Y si no nos ajustamos a este patrón, a esta norma de conducta y de vida cristiana, podemos ser tan iguales y peores que aquellos. Por ejemplo, el punto 6, justamente, el versículo que acabo de leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, las tinieblas, ¿qué es lo que son? Las tinieblas describen el pecado. Y si nosotros decimos, sí, mira, yo soy cristiano, yo soy creyente, voy a una iglesia y comparto y tengo comunión, pero en mi vida privada, porque siempre el pecado se hace en lo privado, ¿o no? O el pecado se hace a la luz pública, siempre hay algo oculto. Si hay algo oculto en mí, que contradice lo que yo afirmo, soy un mentiroso. Y no lo dice el pastor, no lo dice la iglesia, ¿sí? Que no lo dice Cristo. Estamos cayendo en una mentira, en un autoengaño. Fácilmente podemos caer en eso. Entonces, ellos decían que estaban en la luz, pero Juan dice, no, ustedes no están en la luz, ustedes están en las tinieblas, porque viven de acuerdo a los principios de las tinieblas, y no están en la verdad. Y más encima caen en la mentira, porque no practican la verdad. Ellos practicaban el pecado como forma de vida, pero uno como cristiano puede practicar la vida cristiana. Y de hecho, de eso se trata. Es una praxis. No solamente un conocimiento como ellos tenían, ¿cierto? Y se envanecían en ese conocimiento, y por otro lado estos personajes desmerecían a la hermandad, a los demás hermanos de la iglesia, porque se sentían como una élite religiosa, una élite que tenía la virtud, ¿cierto?, de tener este conocimiento y los otros no. Algo común en las sectas, inclusive de ahora. Ustedes saben que los testigos de Jehová, en sus estándares, en sus normas, en sus principios, los testigos de Jehová y los mormones también, niegan todas las demás religiones.
Niegan la iglesia evangélica, básicamente. Niegan el protestantismo porque ellos dicen que ellos tienen la verdad. Y porque ellos tienen la verdad, ellos son los únicos y verdaderos cristianos. Entonces, estos también, en aquel tiempo, se sentían acreedores y poseedores de la verdad. Versículo 7. Lo contrario a lo que yo afirmaba en el capítulo 1, pero si andamos en la luz que representa en el Evangelio de Juan, en estas cartas, representa a Dios. La luz representa a Dios. La luz representa la pureza de Dios. Más que estos atributos incomunicables de Dios, representa el carácter de Dios. Eso representa la luz para Juan, el carácter de Dios. La luz no era una cosa mística, una iluminación que venía, no sé, pues del éter, algo. No, la luz era Cristo en cuanto a la verdad. Entonces dice Juan que si estos justamente que dicen andar en la luz, ¿cierto? Porque tienen comunión, ¿cierto? Son falsos, porque si anduviésemos en la luz, o si ellos hubiesen estado en la luz, como Él está en luz, como Cristo, como Dios, ahí recientemente tendríamos comunión con Dios. Tendríamos comunión no solamente con Dios, sino que los unos con los otros, tremendamente. Está muy ligado. O sea, la fe cristiana tiene una especial relación con el prójimo. No solamente un tema de yo y Dios, sino que yo y también mi prójimo. Entonces, por eso este evangelio, esta carta, habla de dos principios básicos que Juan desarrolla, que es el amor y es la comunión. Y cuando hablamos de comunión entendemos que tenemos una fe en común, que nos permite tener un compañerismo, ¿cierto? Y que nos permite tener justamente ese compañerismo. Y del amor. El Juan, aquí en estas epístolas, primera, segunda y tercera, desarrolla justamente este concepto de amor. El amor de Dios, que tendríamos que necesariamente replicar nosotros. No parte del amor, no un 50%, no un 70% de amor, no, 100% de amor. El amor justamente que nos espera del otro, reciprocidad del otro. ¿Ah? Entonces, para Juan era muy importante el amor porque dice, más adelante dice que el amor de los cristianos, de la iglesia, va a ser un reflejo y va a ser un testimonio para los demás, los de afuera. Y ahí van a decir, realmente estos son hijos de Dios, porque el amor de Dios en ellos está. Entonces, no nos olvidemos del amor. Sé que es difícil, sé que cuesta, inclusive a nosotros mismos nos cuesta desarrollar el amor en nuestras propias familias. Pero tenemos que empezar, tenemos que desarrollar esa característica que escribe a la luz. Y es la característica que distingue justamente a la luz, o sea, a Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y dice, y que la sangre de Jesucristo, o sea, su sacrificio, tiene efecto. Antes no. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. Ellos afirmaban que no tenían pecado porque estaban en la verdad. Y la verdad los respaldaba. Esta luz que ellos habían recibido o que recibían por el conocimiento, el gnosis, por el conocimiento, les respaldaba y les aseveraba y les aseguraba que ellos estaban en la verdad y estaban en la luz, porque no tenían pecado. Y de repente también pasa que nosotros nos reafirmamos eso en nuestra vida. Yo no cometí mal. Y nos justificamos, sabiendo que hemos cometido mal y que hemos pecado y hemos faltado la verdad, no solamente al hombre, sino que lo peor, contra Dios. Sabiendo que lo que estamos haciendo es malo delante de Dios, estamos desafiando la autoridad, negamos que estoy en maldad. Así de soberbio podemos ser en un momento dado. Por eso cuidado, que esta palabra, esta carta, este manual, ¿cierto? También de alguna manera tiene que confrontarnos. Y el Señor a través de este Juan nos está confrontando también ahora a nosotros.
Repito, no es necesario ser gnóstico, no, hay que transparentar las cosas. Si yo digo ser cristiano, o si decimos ser cristiano, tenemos que actuar como cristianos. No estar en dos aguas. Como alguien dijo por ahí, no con un pie afuera de la iglesia y un pie adentro de la iglesia. Que tu no sea no y tu sí sea sí, dijo el Señor. ¿Y por qué me interesa esta carta y por qué digo que no nos podemos conformar porque estamos en la iglesia y eso nos da un cierto confort y seguridad? No se da tampoco de eso. Porque este mismo Juan escribe Apocalipsis. Hablamos de Apocalipsis en la hora del desayuno. Que no es una carta de terror, sino que es una carta para fortalecer a la iglesia. Fue escrita para fortalecer a la iglesia que estaba pasando persecución. Y que esas persecuciones eran temporales, lo más importante es que tenían la vida eterna a través de Cristo. Pero habían iglesias que también estaban desafiando, se habían deslizado de la verdad. Fácilmente, en menos de 40, 50 años, ya la iglesia estaba en falta. Entonces, somos proclives a deslizarnos, y por eso dice la Biblia que si alguno piensa que está firme, examínese, mire, para que no caiga. La única firmeza que podemos nosotros entender y saber que estamos en la verdad es cuando estamos con Cristo, tomados de la mano. Había una parábola no era parábola, una metáfora que en la mañana se dijo que Jesús, Juan 15, donde habla de que Él es la vid, ¿se acuerdan? Y nosotros los pámpanos. La higuera. Por sí mismos los pámpanos no tienen fuerza. Y si no están ligados a la parra, mueren, sucumben. Si nosotros como iglesia, como creyentes, no estamos ligados a Cristo, y no solamente una mera afirmación, sino que tiene que haber ¿cómo le explico? Una forma de vida. Estamos complicados. Pero Juan reafirma, pero si andamos en luz, si estamos con Cristo, amén. Si nuestra vida es cristocéntrica, donde Él sea el centro de cada área de nuestra vida, ese es el tema. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Cristo, amén, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, o sea, su sacrificio en la cruz, tiene recién ahí efecto, hermanos queridos. Antes no va a tener efecto ese sacrificio en la cruz. Pero si andamos en la luz, si estamos con Cristo, si tenemos comunión con Él, si vivimos de acuerdo a sus estándares y sus normas, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no de algún pecado, sino que de todo pecado. Amén. Y eso ha de ser un aliciente y algo confortable y una seguridad. No estamos pisando suelo fanganoso o fangoso. Estamos en la roca y sabemos que la roca, figurativamente, representa a Cristo. Estamos en Él. Vuelvo a reiterar, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad, el Evangelio no está en nosotros. Podemos recitar textos bíblicos, cierto juego de espada, no sé, pero si no está Él, no sirve de nada. Somos pecadores, ¿cierto? Ellos negaban la universalidad del pecado. Estos gnósticos negaban el pecado. Y que el pecado es universal. Y que aún a los cristianos nos afecta. El otro día decía, haga la experiencia que yo traté de hacer la noche que predicaba en la vez pasada, de tener un minuto sin no pecar. Piensen en no pecar en un minuto, imposible. Traté de hacerlo anoche también. Y fracasé. Porque el pecado es inherente en el hombre. Ahora, ¿cuál es la salvedad en cuanto a nosotros que hemos sido redimidos? Y hay que hacer la diferencia en que la maldición del pecado que está sobre el hombre caído y estaba también sobre nosotros, la maldición, la ira de Dios ya no está. Y Juan dice, y si hemos cometido pecado derechamente, no nos justifiquemos
que andamos en la luz y que tenemos la verdad. ¿Por qué no es así? ¿Por qué te engañas a ti mismo? ¿Por qué te tiendes a justificar en los errores tuyos y culpas a los demás? Juan dice, y por último, si hayas pecado, hermano, tenemos abogado, amén. Dice que tenemos un abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos. Rápidamente pasamos al 2, rápidamente, vuelve a insistir Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué pecar? ¿Para qué seguir pecando? Si tenemos un abogado, tenemos a Dios, que nos ha perdonado. O sea, la idea es no pecar. La idea es no vivir en la práctica del pecado, hermanos queridos. Sabiendo que estoy mal en un punto de mi vida, que tiene que ver inclusive muchas veces con otros, porque nuestras actitudes y nuestros hechos afectan no solamente a mí, sino que afectan a otros. Aquí en la iglesia, la comunión, debería darse un 100%, pero digamos la verdad, no se da. Siempre hay alguien que tiene un conflicto con otro. A todo nivel, matrimonial, amistades, en fin, hermanos de la iglesia, siempre va a haber un conflicto. Porque el pecado está. Pero la idea es no vivir en función de ese pecado. Ojalá al momento desarraigarnos de esa situación para quedar libres. Y el Señor aquí lo dice. Si confesamos nuestros pecados, qué importante la confesión. ¿Sabes, hermano? Yo te pido perdón. ¿Sabes, hermano? Yo cometí una falta en contra de ti. ¿Sabes, mijita? Le pido perdón, me refiero a la esposa o al esposo. ¿Sabes, mi amor? Realmente fallé. Sería todo distinto. Pero cuando no hacemos caso omiso a estos estándares, que hay que darle sentido espiritual ahora para nosotros, esta forma de vida, esta vida diferente, la cosa tendría o debería cambiar. Insisto, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. O sea, la profundidad de la palabra espiritual no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, 2:1, para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El abogado, el paracleto, el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, como quieras llamarlo. Pero Él es Jesús, está a nuestro lado, amén. Como un abogado está al lado de, bueno, ahora en el último tiempo hemos visto abogados que están al lado de los que están en proceso, ¿cierto? Hay como 3, 4 personajes que están dando vueltas en los tribunales y todo lo que hemos visto en el último tiempo, pero tienen abogado. Hay uno que le defiende. Y ese abogado es nada más ni nada menos que Cristo, el juez del universo, amén. El Señor, el Kyrios. Ese es nuestro abogado, nada más ni nada menos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice. Él es la salvación por nuestros pecados. Él pagó un precio alto por nuestros pecados. Y se olvidó para siempre. Él ya no se recuerda del pecado, sino que se olvidó para siempre. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Dónde aparece esta palabra? En el Salmo 119, capítulo 1. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su vida delante de un Dios 3 veces santo? ¿Con qué nos podemos presentar delante de Dios? Con guardar su palabra. Me acuerdo que mi hermano Juan Carlos, cuando era chico, tenía un tarro donde tenía muchas bolitas, esas de vidrio inclusive, las más apreciadas. O yo tenía muchas estampitas que coleccionaba y las pegaba para tener mis álbumes completos. Y era un tesoro, ojalá que nadie lo descubriera. Aquí la palabra es similar, guardar
tu palabra significa atesorar la palabra de Dios, no minimizar la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, dice, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán porque son eternas. Eso, tenerlas ahora nosotros la palabra, ser acreedores de la palabra del Señor, debería ser un tesoro, hermanos queridos. Debería ser un tesoro, más preciosa que el oro, dice el salmista, pero muchas veces no la consideramos. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos, obediencia a la palabra del Señor. El que es obediente a la palabra del Señor es una señal inequívoca que es un hijo de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, nuevamente, y la verdad no está en él. Aquí en el fondo está reafirmando este personaje, el que dice, reafirma. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí no habla de una perfección absoluta, sino que realmente el que guarda su palabra, el amor de Dios en este se ha perfeccionado, se ha alcanzado un grado de madurez espiritual. Y se espera que los creyentes alcancemos una madurez espiritual. Versículo 6, y aquí como encierra, como enmarca lo que está repitiendo, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. O sea, tenemos que replicar justamente el carácter de Dios. ¿Les parece imposible? Parece que nos están escuchando. O lo veo que están ahí como en otra parte, están en el trabajo. Es una imposibilidad para el creyente, creo que me respondan, replicar el carácter de Dios. O esas palabras que escribió Juan, es una quimera, es una máxima, una imposibilidad, quizás para un milenio, una segunda venida, a cuando estemos en la gloria. Pero aquí el ahora podemos replicar el carácter de Dios. Amén. Entonces es una cuestión que depende de nosotros, de nuestra imentancia. Y en nuestra porfía y en nuestra desobediencia, por causa del pecado que abrigamos, ¿cierto? Nos estamos perdiendo la bendición. Tener el carácter de Cristo. Es más, Colosenses dice que tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Aquí, en su palabra. Que el Señor nos bendiga. ¿No? Que el Señor nos ayude. Oremos, Señor y Padre. Queremos darte gracias en esta tarde, sí, por estar justamente en este proceso. Que sea un proceso, Señor. Que realmente podamos ser conscientes que estamos comiendo palabras. Así como ayer se contó el testimonio de mi suegra, la señora Elba, donde invitaba a sus hijos día tras día a leer la Biblia. Y ella decía, vengan a comer, vengan a comer. Qué importante, Señor, tu palabra, tu testimonio, tu voluntad. Si no estamos con ella, muchos de nosotros nos sentimos que se nos va el alma. Señor, te pido y te ruego y te rogamos que realmente la palabra tuya en nuestra vida sea un pan celestial, que sea un maná, Señor, verdadero, para que podamos ser fieles creyentes. Bendice a nuestra congregación, especialmente los que estamos aquí. También te pedimos los que no están aquí, pero especialmente te ruego y te pido por los que estamos aquí, Señor, para que podamos dar frutos cada día más. Y que esos frutos y esos dones que tú nos has concedido, Señor, los pongamos en tus plantas, en tu iglesia, para el crecimiento de esta. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.